días, amados hermanos y hermanas. Estamos nuevamente disponiendo nuestro corazón a ser lleno por esa palabra del Señor. Estamos en una travesía por las distintas plagas que fueron resultado de la desobediencia y del duro corazón del pueblo de Egipto, guiados por un faraón que cada vez que el Señor le mandaba a decir, deja ir a mi pueblo para que me sirva, este faraón endurecía más y más su corazón, no escuchando, no viendo las consecuencias que la desobediencia estaba trayendo no solo a su vida, sino a la vida de su pueblo, de la tierra que él estaba representando. El continuo no escuchar la voz de Dios trajo en el faraón ese endurecimiento de su corazón, esa rebeldía que vino a traer graves consecuencias. Ese rechazo al Señor, ese resistirle, ese altercar contra los mandamientos del Señor no nos van a llevar a nada bueno. Si siempre pasamos por alto la voz de Dios, a la larga ya no la vamos a escuchar más. Y es lo que vamos a ver en Éxodo 9, que de tanto el faraón rechazar la voz de Dios, pues el Señor simple y sencillamente lo dejó a expensas de la propia dureza de su corazón y ya no pudo escuchar, y vamos a ver cómo se desenlaza en plagas aún peores que las que habían pasado hasta Éxodo 9. Vimos en Éxodo 7 una primer plaga que fue una plaga contra la naturaleza, podemos decir. Vimos que todas estas plagas están siendo un ataque contra esos dioses que los egipcios habían erigido y que ellos los veneraban como un fin en ellos mismos. Y veían la naturaleza, veían el río Nilo como un dios. Dijimos que se llamaba el dios Api. Luego vino esa plaga de ranas. Ellos veneraban a las ranas, las tenían como símbolo de fertilidad. Después vimos cómo vino ese enjambre de piojos que la tierra misma, que también para ellos constituía un dios, se convirtió la arena en piojos que por todos lados estaban causando incomodidad. Y luego vimos la plaga de las moscas, que eran también insectos que para ellos eran de gran importancia. Estas moscas en otras versiones vimos que se relatan como escarabajos más bien, y los escarabajos pues también eran venerados. Así que estamos viendo cómo el Señor uno a uno está desenmascarando aquello en que los egipcios tenían puesta su fe o su creencia, podemos decir. Ahora en Éxodo 9 vamos a ver que aunque ya estas plagas a partir de los piojos, ya los hechiceros y magos no las pudieron imitar, ya se salieron de los límites del poder que ellos estaban tratando de igualar. Luego vemos que las moscas, el Señor establece un límite también. A partir de este momento establece un límite en donde esta plaga iba a afectar. Las moscas no afectaron a la tierra de Gosén, sino que afectaron todos los demás. Y los israelitas, recordemos que estaban asentados en la tierra de Gosén. Ahora, el ganado, vamos a ver aquí que también hay un límite. El Señor le manda a decir al faraón que va a venir una plaga que va a estar sobre su ganado que está en el campo: caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Esta plaga será gravísima. Recordemos que esta plaga va a ser sobre el ganado que está en el campo. Recordemos esto, en el campo, al aire libre.
Y Jehová dice, hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y así fue. Murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de Israel, de los hijos de Israel, no murió ninguno. Esto era una prueba fehaciente de la protección del Señor. El Señor estaba haciendo una distinción entre sus hijos. Y esto debió haber despertado la conciencia de los egipcios, de decir, bueno, yo quiero estar bajo esa sombría de la protección de Dios. Es mejor que crea en Dios porque así yo voy a permanecer dentro de su cuidado. Pero, de igual manera, dice que el faraón, aún viendo que había esa separación entre el ganado de los hijos de Israel y el ganado de los egipcios, su corazón siguió endurecido y no dejó ir a su pueblo. Pues entonces el Señor manda otra plaga, la plaga de las úlceras. Esto, pues el Señor les mandó que tomaran a Moisés y a Aarón puñados de ceniza de un horno y que los esparcieran hacia el cielo delante de Faraón. Y estas cenizas van a venir sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido, dice la palabra, con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. ¿Pueden imaginarse esto tan tremendo? Estas úlceras eran como unos furúnculos, eran como unos, no sé si conocen la palabra diviesos, así que se forman como con un pus y se hace rojo alrededor y van como creciendo. Eso duele bastante. Estas úlceras realmente eran incómodas y se miran muy feas. Esto hace que los hechiceros y los sacerdotes de todos esos dioses de los egipcios no pudieran ni entrar a los templos, porque a los templos de sus propios dioses, porque en esos templos ellos debían de estar completamente sanos y con estos sarpullidos y con estos granos horribles, ellos no podían ni ejercer la idolatría a la que estaban acostumbrados a hacerla. Y esto, aun y cuando las plagas anteriores habían afectado de manera exterior a las personas, ahora ya no las estaban afectando de manera exterior, ahora estaban allí en su propia piel. Esto debió haber causado una inquietud y que ellos hubiesen venido a decir, no, sí creemos, porque cuando ya no suceden las cosas a nosotros, es más fácil venir a arrepentirnos y realmente buscar esa protección de Dios. Pero el corazón era tan endurecido, el corazón del faraón había estado tan endurecido sin escuchar la voz de Dios, que al parecer ya no había esperanza. Seguía aún más endurecido junto con todo el pueblo de Egipto. Así que libremente el faraón una y otra vez ha estado rechazando a Dios. Ahora se avecina una nueva plaga. Esta plaga era la plaga de granizo, dice la palabra, y dice que Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La orden era clara y era la misma. Vez tras vez, si ustedes lo leen a partir del capítulo 7, deja ir a mi pueblo para que me sirva. No había confusión, no habían atajos, era una orden nada más. Y cuando el faraón quiso tomar un atajo y quiso decirles que está bien que adoren, pero que no se salgan de su tierra, esto no es posible. Eso no es posible.
nosotros debemos servir a Dios con todo nuestro corazón, amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, pero no haciendo concesiones al mundo en que estamos, no teniendo un poco de Dios y otro poco del mundo. Por eso Romanos 12 nos es bien claro. Y Romanos 12 nos habla que no nos debemos de conformar a este mundo. No debemos de adorar al Señor perteneciendo a este mundo. Es cierto, estamos aquí, estamos en esta tierra, pero nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar no debe de pertenecer a esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo, nos dice su palabra, y la manera en cómo podemos no conformarnos a este mundo es como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay maneras de vivir aún en esta tierra, hay maneras de ser firmes, de ser rectos delante de Dios. Y este es el tiempo para hacerlo. Y vamos a ver aquí con esta plaga de granizo que también el Señor les da la oportunidad que aun y cuando el mismo pueblo de Egipto está allí en esta tierra plagada de dioses y de creencias que son sin sentido, ellos pueden tomar una decisión y pueden decidir apartarse de sus creencias y creer en Dios. Escuchemos bien lo que dice Éxodo 9:14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Aquí está claro que el mensaje de Dios a través de estas plagas era decir, ustedes están equivocados. Mírenme a mí, soy el único Dios, vuelvan su corazón a mí. No permitan que estas plagas destruyan su corazón al ser endurecido, sino que su corazón puede ser salvado de todo esto si lo vuelcan hacia mí. Dice ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía, le dice el Señor, ¿estás ensoberbecido contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. El Señor le estaba dando oportunidad, le estaba dando tiempo, le fijó una hora para que él se arrepintiera y hiciera caso a lo que el Señor le estaba diciendo. Y aún así, el Señor le da una estrategia para salvarse de esta plaga que ha de venir. Le dice, envía pues a recoger tu ganado y a todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Esa plaga, el Señor estaba pidiendo que se anunciase a través de los siervos de Faraón, a cada persona, a cada familia, de manera que se les advirtiese y se les dijese que fueran guardados a casa, que se mantuvieran dentro de casa, que no salieran, porque todo aquello que estuviese en el campo, todo aquello que estuviese en el aire libre, entonces iba a morir, porque el Señor iba a mandar una lluvia que no había sido vista nunca allí. Era un granizo que iba a caer y todos por sobre lo que el granizo cayera iba a morir.
Y les dice en el 21, Éxodo 9:21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Esta es una palabra que debe hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. Dice que este granizo fue mezclado con fuego, tan grande que no hubo nunca en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Este granizo yo me lo puedo imaginar como balas de fuego que caían desde el cielo. Era un granizo que hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo. Y dice que hirió a todo hombre como bestia, y destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Era un gran desastre el que estaba ocurriendo. Solamente en la tierra de Gosén, una vez más, no hubo granizo. Era una destrucción total. Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hizo tronar, hizo granizar, hizo descargar fuego de la tierra. Así que literalmente podemos imaginarnos como disparos cayendo desde el cielo hacia todo lo que estuviera en el campo. Ha de haber sido algo tremendo. Fueron destrozados todos, el lino, la cebada, todo fue destrozado. El trigo, el centeno no fueron destrozados porque estos todavía no habían salido. Pero vemos aquí que el Señor de igual manera a nosotros nos advierte. A nosotros nos advierte y nos dice: hijos míos, vengan a casa, resguárdense en mi casa, resguárdense bajo mis alas. El Señor nos ha dado la oportunidad de habitar junto a Él, de habitar con Él en los lugares celestiales. Él nos ha dicho que juntamente con el Señor Jesús hemos sido nosotros levantados y hemos sido posicionados allí en los lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. ¿Quiénes? Aquellos que hemos decidido creer en el Señor. Así como al pueblo le fue dado el poder de decidir si creían o no creían en la palabra de Dios y que si creían debían tomar acción y hacer caso y estar resguardados dentro de casa, de igual manera el Señor nos advierte a cada uno de nosotros. Este es el tiempo de tomar una decisión. En esta plaga es la primera que el Señor les está dando la oportunidad al pueblo de decidir por su casa, por su ganado, por todas sus posesiones. De igual manera el Señor lo hace con nosotros, aun y cuando los gobernantes de esta tierra tomen decisiones equivocadas. Hay una decisión que nosotros tenemos que tomar, porque la salvación es personal y nosotros podemos tomar esta decisión. Y al tomarla nosotros, los de casa tendrán un ejemplo y los de casa podrán decidir de igual manera por el Señor. Nos habla la palabra en Juan 3:16. Juan 3:16, creo que todos nosotros pues lo hemos escuchado, este versículo, y lo usamos recurrentemente. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, escuchemos bien, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él crea no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así, de esta misma manera, el Señor les presentó al pueblo egipcio la opción de creer en sus palabras. Al creer en sus palabras, ellos sabrían cómo actuar.
Y de igual manera nos dice a nosotros que creamos en sus palabras, que creamos en el sacrificio de Jesús que fue enviado para salvar al mundo, no para condenarlo. Él no nos condena el no creer en Él. Nos condena la dureza de corazón, nos condena la rebeldía, nuestra actitud desafiante y rebelde ante la palabra del Señor y ante la oportunidad para volvernos a Dios. Aquí, en este episodio, todo lo que estaba fuera de la protección, fuera de la casa, fue muerto. Y nosotros, si estamos fuera del Señor, hemos de ser muertos. Debemos estar dentro del Señor, andar en el Señor. ¿Cómo podemos estar dentro del Señor? Creyendo en Él. El libro de Efesios 2 nos habla acerca de esto. No tenemos que hacer ninguna obra para venir a ser salvos por Él. Él nos salva por su gracia. Y es por medio de nuestra fe que nosotros accedemos a esta salvación que por gracia el Señor nos tiene dispuesto a nosotros. Nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una vez que nosotros venimos a creer en Él, claro, nuestra forma de pensar va a cambiar, nuestras obras van a ser obras de justicia, vamos a poder tener la motivación correcta para hacer obras que a Él le agradan, y nuestras obras van a venir a ser demostración de nuestra fe, pero nuestras obras jamás sustituirán la fe. Así que, mis amados hermanos y hermanas, el Señor, a través de estas plagas, a través de este juicio que está ejerciendo sobre el pueblo de Egipto, nos está enseñando mucho a cada uno de nosotros. Nos enseña el poder de su protección, la cobertura de estar bajo el Señor, nos enseña su paciencia, porque con una plaga hubiese bastado que mostrara la dureza del corazón del faraón y de los egipcios para decir, pues todos son muertos a causa de su pecado, a causa de su desobediencia. Pero el Señor una y otra vez está enviando estas plagas como oportunidad para que se arrepintiesen y como demostración de su poder que está por encima de todo poder terrenal. Los hechiceros y los magos, ellos pudieron replicar las dos primeras plagas, la de la sangre y la de las ranas, pero no más. Pero aún estas no las pudieron revertir. Solo el Señor pudo revertir y pudo restaurar después de esas plagas. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Quizás en nuestras vidas hemos atravesado tantas dificultades, tantas situaciones que pudiésemos de alguna manera relacionarlas con estas plagas, pero tenemos la certeza que el Señor puede restablecernos y el Señor puede restaurarnos. Y lo lindo del Señor es que Él nos restaura al mismo estado en que estamos antes. Cuando la restauración proviene del Señor, Él nos restaura a un nivel mucho más alto. Él nos devuelve todo lo que nos ha sido quitado y aún nos añade. Pero es necesario que vengamos a Él, que nos arrepintamos, que no cerremos nuestros oídos, que de continuo no estemos dando la espalda al Señor, que no cerremos nuestra capacidad de escuchar su voz, porque va a resultar como le resultó al faraón. Ya no había capacidad para escuchar la voz de Dios, a pesar de tanta destrucción, a pesar de juicios directos contra él, contra su casa, contra la nación que él representaba, contra su tierra. No había caso. Su corazón estaba muy endurecido.
Y por ello nosotros tenemos que tener cuidado. El no escuchar la voz de Dios provoca endurecimiento en nuestros corazones. Y no hay nada peor, y lo hemos dicho en capítulos anteriores, no hay una situación peor en la que nosotros podamos vivir, no hay una situación de miseria tan grande en la que nosotros vivamos como ser con dureza de nuestro corazón, porque al tener dureza en nuestro corazón, ya no hay ocasión de arrepentimiento. La dureza en el corazón produce en cada uno de nosotros el que nosotros estemos tan orgullosos, tan cerrados en nuestros propios pensamientos, que no vendremos al arrepentimiento. Y ya no habrá oportunidad que el Señor nos rescate. Por ello, debemos de tener un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado delante del Señor, y que Él pueda formarnos y pueda forjarnos de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros. No nos sentemos en nuestros propios razonamientos, no nos llevará a nada bueno. Centrémonos en que sea la voluntad del Señor haciéndose realidad en nuestras vidas, y para ello tengamos nuestros oídos abiertos y escudriñemos la palabra, tengamos la seguridad y la certeza que lo que la palabra nos dice es verdad, es verdad. Así que, mis amados hermanos y hermanas, el faraón siguió endurecido. Sí, al final de esta prueba de granizo afectó tanto que dice que el faraón reconoció su pecado. Pero, ¿de qué sirve reconocer si no cambió sus acciones? Igualmente, dice que fueron endurecidos su corazón, él y sus siervos. Ellos endurecieron su corazón. Ya no solo el faraón, sino que sus siervos también. Él reconoció que había pecado contra Dios, pero esto no le hizo cambiar de parecer. En Éxodo 9:27 dice: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Pero, ¿qué sucedió? Él igualmente se endureció y no los dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Terrible y muy triste la dureza del corazón. No nos involucremos en esa dureza. Oigamos la palabra del Señor. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El permanecer en la palabra de Dios, el leer su palabra, el atesorarla, va a venir a destapar nuestra capacidad de oír la voz de Dios y vamos a poder obedecerle, porque nuestro corazón va a ser ensanchado con su palabra y lo vamos a hacer gozosos. Así que esta es una gran enseñanza que el Señor nos da a través de estas plagas. Podemos entender tanto de Él, podemos comprender tanto de su amor, pero también de su justicia. Así que, mis amados hermanos y hermanas, llegamos al final de un capítulo más de Éxodo 9 y proseguimos el día de mañana con aprendiendo de las demás plagas. Solo nos faltan 3 plagas más que van a venir a develar totalmente el corazón del faraón y el corazón de Dios también. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo muchísimo.